mí me tocó la frutilla del postre. Él decía, no quiero ser el hombre del año, lo voy a presentar como el periodista del año. Es muy exigente ser el hombre del año. Sí. ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo andás, Dolo? Bien, Bueno. ansiosa por escucharte. Como todos sabemos, la investigación periodística que llevó adelante Diego pudo destapar posiblemente una de las tramas de corrupción más importantes de la Argentina, vistas hasta ahora. No quiere decir que no hayan existido antes, ni que existan a futuro, y eso es lo que intentamos descubrir, si efectivamente finalmente esta investigación jurídica va a poder cambiar las reglas de juego finalmente en la Argentina. Empecemos por el principio. A ver, ¿cuál sería? Sería, ¿en qué estado está la causa? Bueno, la causa obviamente tuvo la voluptuosidad del inicio, básicamente por lo novedoso, por la sorpresa. No te olvides que no solamente la opinión pública se sorprendió por esto, sino gran parte de nuestros compañeros de trabajo, ¿no? O sea, era un trabajo absolutamente, les diría, secreto, ya lo sabían, y como muy silencioso, muy paciente. Entonces, claro, cuando salió con esa voluptuosidad, la noticia, bueno, tapó un poco de cobertura a básicamente casi todos los medios de la Argentina, obviamente escritos, pero también los medios periodísticos en general. Después de ese proceso, como digo, muy, por así decirlo, grande en cuanto a la cobertura, siguieron pasos importantes procesales y ahora está sucediendo uno de esos. El otro día Diego Seidman me decía, conductor del diario también y columnista, me decía, voy a usar una frase tuya que es los valles procesales. Y un poco es eso, ¿no? Las causas tienen así, digamos, no son planas, sino que van y vienen de acuerdo a algunos momentos procesales. Lo que pasa ahora, es que recibimos tal el caudal de información claro, al principio que uno, cuando deja de recibir tanta información, dice, bueno, ¿se habrá parado? ¿Alguien no. la habrá parado? Bueno, ¿qué sucede? A ver, un poco es interesante porque lo que está sucediendo ahora es, te diría, una parte neurálgica de la causa, porque se está tratando de contestar una de las principales preguntas que nos hacemos todos y que obviamente me hacen a mí en todos lados, que es básicamente ¿dónde está la plata? ¿No? Entonces, cosa que yo efectivamente no sé, y si no andaría cavando por algún lugar. Entonces, ¿tenés algún indicio igual? hay cantidades, pero hay muchísimos indicios. Te hago otra pregunta. ¿Te extraña que todavía no hayan encontrado la plata? No, para nada. Ah, bueno. Para nada me extraña porque, primero, hay varias razones. Mira, vamos un poco a lo que decíamos al inicio de la causa. La causa está ahora, digamos, en lo que sería una segunda generación, ¿no? ¿Por qué? La segunda etapa. ¿Por qué? Porque una primera etapa terminó con aquel procesamiento, ¿te acordás? La famosa resolución de Bonadío, donde donde procesa a 42 personas, entre ellos exfuncionarios y empresarios, y algún que otro ahí, hombre satélite del mundo, de ese mundo. Lo real es que esa parte terminó y ahora está en Cámara, que es la segunda instancia, puede confirmar, yo creo que va a confirmar gran parte, va a modificar otra, va a emprolijar un poco una asociación ilícita que el juez dijo vayan todos de la misma manera y que sea otro el que después, digamos, haga los diferentes escalones respecto del involucramiento de cada uno dentro de lo que él considera que es una asociación ilícita. Ahí se va a abrir otra parte, que es la parte política, que ahora vamos a ver cuando salga esa resolución. Entonces, en la parte judicial está todo eso en apelación y todos los funcionarios y los empresarios, algunos ex empresarios o futuros ex empresarios, están apelando y esperando esa resolución. Se espera, te digo, para pocos días, ¿no? Dicen que antes de mediados de diciembre va a estar esa resolución. ¿Tendremos juicio oral cuándo, si esto se da? Si eso sucede, es posible que, digamos, más allá de que todos de vuelta van a apelar a la Cámara de Casación, el fiscal puede ir, digamos, ya por el pedido de elevamiento a juicio oral, por lo tanto podría haber juicio oral, ponele, siempre dependerá de los tiempos de la justicia y de la política, porque pocas instituciones en Argentina son tan permeables a la política como el Poder Judicial, pero ponele que podría haber a mediados del año que viene. Ahí lo hablábamos antes de empezar, hay como una sensación, se deja
se deja escuchar o entrever, y posiblemente esto también responda a los abogados, ¿existe esta posibilidad de que no se haya tomado las declaraciones de manera correcta para que estas personas puedan ser tomados como arrepentidos, entre comillas, que sabemos que no tienen este título legalmente? A ver, en realidad la ley no establece, ¿no?, que vos tenés que filmar a nadie, ¿no? De hecho, es posible que muchos de ellos no hubiesen querido ser filmados. Imagínate grandes empresarios siendo filmados diciendo: yo soy culpable, yo hice esto, yo bajé los bolsos, yo conté la plata, yo la llevé. ¿No? Entonces, eso en principio. Lo segundo es que todos fueron asistidos por estudios jurídicos que cobraron al menos 5 ceros en dólares, al menos, y creo que algunos 6 ceros. Mirá, en dólares. Había, ¿no?, resto. Entonces ahí tendría una cantidad de cómplices, en principio, o de abogados que no asistieron bien a sus clientes. Entonces, a ver, hay una cantidad de chicanas. Yo creo que esa es una de las más fáciles. Todo puede pasar en un juicio oral, obviamente, estamos hablando de la justicia argentina. Me da la sensación que la posibilidad de que empresarios o exfuncionarios que ya, digamos, admitieron sus culpas, es difícil que alguien pueda ir para atrás con eso, ¿no? Y además, como te digo, todos, absolutamente todos, los expedientes que se fueron armando a través de las declaraciones de los arrepentidos, todos fueron con la asistencia de su abogado en el momento. No es que los cerraban en una habitación como sucede en las series de televisión. No, esto es una audiencia, hubo negociaciones previas entre los abogados y los fiscales, siempre las hay. Algunas duran semanas, algunas días, pero hay una negociación previa. Se sienta el fiscal o los fiscales con los abogados de parte más el arrepentido, y ahí funciona ese acto. O sea que eso me parece que no va a prosperar. Lo que te decía un poco, sí, perdón, respecto del tema de dónde está la plata, es que básicamente lo que está haciendo ahora la justicia es receptando una cantidad de información que pidió a propósito de lo que sucedió en la primera etapa. Entonces tenés una cantidad de empresas que fueron nombradas, más las que están ya involucradas, que requieren a su vez una cantidad de pedidos de informe, desde la FIP hasta la UIF, la unidad lavado, registros. Bueno, hay cantidad, pero cantidad de informes que se están pidiendo los bancos, el Banco Central. Hay muchísima información que se está pidiendo. Y acá vamos a hablar, te pongo, digamos, un parámetro para que entiendas. La primera parte de los delitos de la primera parte, podríamos decir que son delitos relativamente comunes, ¿no? Que es básicamente pasar a buscar plata en un auto. Sí. No hay demasiada sofisticación ahí. Entonces, en esa parte, los abogados de los empresarios no son tan buenos en esos delitos comunes. Y la justicia sí es buena porque tiene más expertise en esos delitos. Oficio, ponele. Y además por cantidad, o sea, la mayoría de los delitos vienen por ese lado, de los que ven los que ven los juzgados. Ahora bien, esta segunda etapa, de hecho te cuento una anécdota. Un día, los primeros días, le digo a uno de los abogados penalistas más importantes, los que está trabajando acá, le digo: ¿dónde están detenidos? Y me dice: en tal lado, ¿no? Y me da el lugar de detención, que era drogas peligrosas. Y le digo: ¿dónde queda? Y me dice: no tengo idea, nunca en mi vida un cliente mío fue a la cárcel. Bueno, un abogado penalista no tenía idea dónde quedaba el domicilio, no es que lo había ido a visitar, no sabía dónde quedaba el domicilio, porque básicamente no es un núcleo que pasó por la cárcel. Lo real es que lo que tenés ahora es un lugar donde esos abogados de empresas, que básicamente es la investigación de la parte económica, si querés financiera, la estructura y eso, esos abogados sí tienen expertise, pero he aquí que la justicia ahí es más torpe. O sea, que es la trama del dinero. Está invertido, ¿entendés? O sea, al inicio la justicia era mucho más proba, si querés, en aquellos delitos, sí, y los estudios jurídicos de abogados menos. Ahora, se tienen, por más que sea difícil, se tienen los elementos, porque por parte de la UIF dicen
nosotros podemos encontrar las rutas del dinero con tiempo suficiente para ver si efectivamente ese dinero, que no debe tener un único camino, salió, volvió a salir. Bueno, la UIF, te digo que hoy hay que recordar que la UIF es querellante, ¿no? O sea, puede instar el expediente, sería. La UIF, hoy por hoy, es uno de los más activos, tiene una cantidad de información por los acuerdos que vino firmando con otras unidades de investigación similares en otro lado. Claro. Y lo real es que ahí hay muchísima información y hay varios. O sea, no te olvides que ya le congelaron una cuenta al expresidente de la Cámara de Construcción, Carlos Wagner, por 20 millones de dólares. Hay varios que están en la misma. Está en proceso de... Lo están metiendo en el freezer para congelar la cuenta, en eso está en este momento. Bueno, y todas estas declaraciones seguramente empiezan a abrir también nuevas vertientes de investigación. Y esto se puede volver una mega causa que inclusive supera lo que tenemos hasta ahora. Sí, claramente lo que vos tenés es que aquellos primeros que quedaron involucrados al inicio fueron contando cosas o fueron entregando indicios y la justicia además siguió recolectando, pero además hay mucha gente que va, así como nos llegan a nosotros una cantidad de información que tratamos de cuidarla y demás como para no ser osados, si querés la palabra, en lo que afirmamos o lo que decimos. Somos muy cuidadosos en toda la información que nos llega, pero es cantidades. Bueno, en la justicia pasa algo similar, ¿no? Los jueces en realidad el juez y los fiscales, pero básicamente los fiscales, están recibiendo una cantidad de información. Entonces, tenés como dentro de la causa, varias líneas abiertas, ¿no? Varias líneas abiertas. Algunas van a tener movimiento muy cercano, por ejemplo, seguramente otras 70 empresas van a ser llamadas a indagatoria, alrededor de 70, 75 empresas. ¿En el corto plazo? Y yo creo que antes de fin de año, pero dependerá también de los tiempos procesales, ¿no? De lo que... ¿70 empresas más? Más o menos. Constructoras, casi todas, pero no todas, alguna que otra, que fueron mencionadas y van a ir apareciendo... Digamos, citadas, que no significa que están involucradas directamente, sino que han sido mencionadas. O sea, significa que están citadas, que están involucradas directamente, que no significa que las van a procesar. Te lo pondría al revés. Muy bien. Pero significa que están involucradas y que no sé si las irán a procesar a todas. Eso te genera un desafío. Pero ¿no? A eso iba. Que un poco lo repasábamos en la fase anterior. ¿Qué haces con un sector clave para reactivar la economía como es la obra pública? Bueno, te hago la pregunta anterior a eso, que es, estamos frente a un año electoral que inclusive, como sabemos, depende de una reactivación económica importante para todos, pero en especial para el gobierno. ¿Cuál es el riesgo de avanzar concretamente con esta causa que no solamente involucra el desafuero de Cristina y de posibles exfuncionarios, sino también de empresarios hasta ahora muy poderosos, muy vinculados con la obra pública, que naturalmente plantean un escenario muy inestable de cierta conflictividad? ¿El gobierno está para bancarse esta parada? ¿A mí me preguntás? Sí. Tendríamos que llamar a 20, ¿no? O les pregunto a ustedes, si quieren. No, a ver, hay un desafío enorme que tiene que ver con esto. Primero, si la Cámara confirma la sentencia de primera instancia, ¿no?, en todos sus términos o parcialmente, y si confirma básicamente el encuadre jurídico que le dio el juez Bonadío a la figura de la expresidenta, vamos a tener un problema político. O no sé si lo vamos a tener, pero se va a plantear un problema político. ¿Por qué? Porque la expresidenta va a estar en libertad solamente porque la política lo decidió. Claro. Si hubiese sido por la justicia, estaría detenida, ¿no?, en una cárcel común. Si eso se da, puede suceder que la Cámara no revoque o, digamos, o modifique lo que el juez Bonadío dijo. Pero el juez Bonadío dijo, la expresidenta es la jefe de esta asociación ilícita junto con otros, bueno, Kirchner y Muñoz, cuya acción penal está extinguida y debido, ¿no? Ahora, yo quiero que esté detenida, pero no voy a pedir el desafuero hasta que la Cámara confirme. Si la Cámara confirma, va a pedir el desafuero. Y ahí va a haber un desafío
para la política, para todos los peronismos, no sé cuántos hay, cuántos hemos nombrado ya hoy, pero ponele 8, 7 vigentes, para todos los gobernadores y más, porque claro, el apoyo va a costar más en términos, digamos, políticos, ¿no? Por supuesto. O sea, apoyar la posibilidad de que ella siga como senadora. Entonces ahí hay un desafío político en el cortísimo plazo. Después tenés la cuestión que tiene que ver con dónde se para el gobierno frente a un caso de este tipo, que básicamente hoy hay un tema que no hay que escaparle, que es no hay dinero para grandes obras públicas, pero ponele, y de hecho tiene que suceder, que alguna vez la Argentina vuelva a construir infraestructura, ¿no? Uno de los grandes desafíos que tiene la Argentina desde hace muchos años y de los que el gobierno hizo una bandera, ¿no? Cuando asumió. Entonces, pero ¿quiénes serían bueno, los claro, responsables bueno, de esta obra haces? pública con las mayores constructoras del país cuestionadas en esta causa? Entonces, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué haces con semejante desafío? ¿Por qué? Porque imagínate que el juez Bonadío, entre otras cosas que está haciendo, está pidiendo información a la AFIP. Y varias de estas empresas, alrededor de una treintena de las primeras, blanquearon dinero. Entonces, si blanquearon dinero y se puede comprobar que aunque sea $1 ese dinero es dinero ilícito, se cae todo el blanqueo. Por lo tanto, después todo lo que son las penalidades, por llamarlo de una forma, ya impositivas, bueno, caen sobre una empresa. Por lo tanto, digamos, ¿con esto a qué voy? A que el valor para vender una compañía constructora hoy es relativamente escaso, porque ¿quién va a comprar semejante contingencia, ¿no? Que está dando vuelta por todo. Entonces, pues sí, bueno, no vas a tener un grupo constructor grande del mundo que venga y compre 8 para tener capacidad de construcción. Entonces, hay un problema grande. ¿Qué está haciendo el gobierno? Puertas adentro y a mi modo de ver relativamente con poca publicidad, porque la verdad que son cosas para empezar a contarlas para poner esto sobre la mesa. Lo primero que está haciendo, y que esto sí se los digo que es muy fresco, todavía no pasó, pero va a suceder, es que va a haber un decreto, posiblemente en el corto plazo, que va a modificar la estructura de... ¿Vos sabés lo que es la ONC? No. Bueno, nadie sabe lo que es, pero es la Oficina Nacional de Compras. Imagínate, Oficina Nacional de Compras. Ahí debiera estar un personaje muy importante para la política argentina, o por lo menos para la gestión de un gobierno. Eso es un organismo de tercero, cuarto orden. Cada vez que pide un informe a un ministro, lo pasan, digamos, abajo de la pila de expedientes. Lo cierto es que se le está, digamos, por decreto, se le va a cambiar el rango y va a tener un rango muy importante. ¿Esto qué significa en la práctica? Que, por ejemplo, hoy por hoy, aunque parezca una obviedad, pero en la Argentina, desde toda la vida, el organismo que controla, el que paga y el que regula es el que contrata, ¿entendés? Entonces, desde la regulación, o sea, todo está concentrado en una persona. Por lo tanto, la discrecionalidad es bastante grande, incluso mismo dentro del propio gobierno, y así sea transparente la licitación. Entonces, lo que se está tendiendo a cambiar, que es básicamente lo que sucede, les diría, en casi todos los países más avanzados en cuestiones regulatorias a la hora de mover la relación o de tener la relación entre el Estado y el gobierno y las empresas, es una oficina relativamente independiente que concentre la regulación y el control de la compra de todos. Entonces, hoy por hoy, el Ministerio del Interior, que es básicamente la obra pública está dividida en interior, transporte y energía. Bueno, lo que hoy contratan ellos y regulan ellos va a pasar a estar en cabeza de esta oficina. Pero además, esta oficina también va a intervenir con herramientas para otra parte de la contratación que en general nosotros no seguimos y debiéramos hacerlo, que es las compras habituales del Estado, ¿no? Porque nosotros, y todo lo que es el periodismo, incluso los funcionarios y demás, hablamos siempre de las compras extraordinarias, que sería, por ejemplo, una obra pública. Pero hay una compra ordinaria, digamos... Que es millonaria. Que es millonaria y que todo el tiempo sucede. Entonces, la idea es generar un marco para controlar todo con diferentes accesos, con accesos para todos los organismos que quieran tener acceso a esa oficina, obviamente para el periodismo, digamos, con también para las ONG, que están muy sobre la transparencia y demás, con una estructura regulatoria que cambie. Eso va a suceder por decreto en seguramente semanas. Bueno, una primicia periodística. Nos queda un minuto para, pensando en una nueva Argentina, esto que estamos describiendo y que se está intentando modificar, no sabemos si se va a lograr o no aún,
sucede en el núcleo duro de la política, en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa en el resto del país? Porque si no, este cambio no sería posible. Si yo, digamos, tuviese que contestar con los 20 minutos que ya cumplimos, te diría en una sola palabra, nada. Si querés que sea un poquito más expreso, te diría absolutamente nada. Y si querés que me explaye un poquito más, te digo, gran parte de la renovación de la política, según lo que vemos en los diarios como La Nación, viene de los gobernadores, ¿no? Entonces, hay quienes evalúan que por ahí nuestro próximo presidente puede llegar a ser un gobernador. Podría serlo, ha sido siempre. Yo me quería quedar con un mensaje esperanzador pensando en la nueva Argentina. No, a ver, no están haciendo nada. Creo que también los ejemplos van de arriba para abajo. Me parece que es fundamental que el gobierno de la nación, digamos, como el rector de la gran mayoría del gasto público, especialmente en grandes contrataciones, ponga reglas claras. Como te digo, lo está haciendo. Están terminando ese famoso decreto, hay que ver quiénes van a quedar frente a ese organismo que va a tener muchísimas funciones y eso debería, de hecho es, digamos, la voluntad del gobierno nacional, debería generar el marco para que las provincias adhieran a sistemas similares. Algunas ya lo tienen relativamente más cercano, otras están muy lejos, pero la idea es que esa norma sirva como paraguas, ¿no? O sea, también hay que decirlo, es difícil que las provincias salgan a regular algo que la nación no ha regulado demasiado bien, ¿no? Entonces, la idea es generar el marco paraguas y de ahí en más empezar a trabajar con los gobernadores. Y además hay otra cosa también, ¿no? Una discusión pendiente que está bastante avanzada entre el peronismo, que suele prestarle los votos al oficialismo para una ley que regule de una vez por todas y bastante transparente, por lo menos más transparente que ahora, los aportes para la campaña del año que viene. No te olvides que el año que viene tenemos campaña presidencial y la idea es que no siga con las mismas reglas que ha venido hasta ahora. Gracias, Diego. Gracias a ustedes por su atención.